Muy buenos días para todas y todos. Reciban una bienvenida muy fraterna y calurosa de la Confederación Colombiana de ONG a este segundo diálogo social que hemos programado en este tiempo raro que estamos viviendo todos, pero que sin duda nos convoca a detenernos un segundo para pensar en aquello que es realmente fundamental para las organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy tendremos nuestro diálogo sobre solidaridad hacia una cultura ciudadana y este diálogo se los proponemos en el contexto de los diálogos sociales que hemos previsto como una oportunidad para reconstruir narrativas acerca de lo que hacemos y renovar nuestra puesta en común colectiva y solidaria. Es un gusto para nosotros estar aquí en esta mañana junto con todas las personas participantes. Queremos darles las gracias por estar en conexión y por haber invitado a otras organizaciones amigas y a personas interesadas en este sector que forma parte, sin duda alguna, fundamental de eso que llamamos en el conjunto grande desarrollo. Les estamos invitando con este diálogo a reflexionar y analizar acerca de las realidades y los retos que debemos afrontar en este tiempo de crisis para resignificar lo que somos, reconstruir narrativas acerca de lo que hacemos y renovar nuestra puesta en común colectiva y solidaria, tomando como referentes los principios que rigen nuestra acción, nuestra legitimidad como actor en democracia, sus acumulados y saldos pedagógicos y su capacidad para transformar realidades. Esta mañana en este diálogo contamos con la participación de Osvaldo León Gómez Castaño, quien es líder de la plataforma solidaria Confiar Coop y quien será presentado a continuación por Carlos Monsalve de la Federación Antioqueña de ONG. La dinámica de participación en este diálogo social es bastante simple. Después de que Carlos salude y presente a Osvaldo, vamos a tener la presentación que él realizará. El chat estará habilitado para que ustedes hagan sus preguntas a medida que Osvaldo vaya haciendo la presentación. Podemos ir consignando por escrito las preguntas en el chat y posteriormente, después de esa ronda de preguntas que estarán escritas en el chat, vamos a abrir los micrófonos para que pueda haber un intercambio, ya no tanto en la dinámica de las preguntas, sino más como en la dinámica de la conversación y los comentarios que queramos hacerle a nuestro invitado, a quien le agradecemos por supuesto su participación. Muchísimas gracias para todas, para todos. Esperamos que este sea un espacio de provecho y gracias, Carlos, por hacer la presentación a continuación. Si bien nosotros tenemos una historia importante de trabajo en generación de ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil, pues esta época ameritaba ponernos a pensar un poco más y ponernos también en acción de manera eficaz, pero también solidaria, y de eso vamos a hablar hoy, frente a las problemáticas que venimos enfrentando a partir de la pandemia, ¿cierto? Todas las consecuencias económicas, sociales, culturales, de salud que tiene esta contingencia. Entonces, el diálogo social nace como una iniciativa de poner en conversación unos elementos fundamentales que nos permitieran cualificar la acción. Y esos elementos fundamentales son el cuidado, la solidaridad, la ética y la colaboración articulada. Hace 15 días trabajamos con Bernardo Toro el tema del cuidado. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la solidaridad. Entonces, queremos que esos 4 elementos pues, nos sirvan como reflexión, pero además también estamos buscando visibilizar aquellos aspectos o que eran invisibilizados antes de la pandemia
o que de alguna manera explotaron pues, a partir de esta contingencia. Pero también queremos recordar cómo, por ejemplo, los principios de Estambul, los principios para la cooperación al desarrollo, que orientan a las organizaciones de la sociedad civil en el mundo, son unos principios que deben retomar vigencia en todas las organizaciones sociales. Y además de eso, bueno, estos principios tienen que ver pues con la equidad de género, con el respeto de los derechos humanos, con el respeto del medio ambiente, con la generación de una cultura al interior de las organizaciones que promueva también los derechos de las personas que trabajan al interior de ellas, con la promoción de la transparencia y algunos otros elementos. Y también queremos, a partir de esos principios, de esas 4 dimensiones de las que hemos venido hablando y frente a la que hoy hablaremos sobre la solidaridad, queremos desarrollar unas rutas para la acción como Confederación Colombiana de ONG y como federaciones y nodos regionales. Queremos que las organizaciones sociales en Colombia, desde los territorios donde ustedes están, nos articulemos de una manera eficaz, constante, solidaria, ética, en unas rutas para la acción que nos permitan atender unas crisis que se vienen dando, ¿cierto? Nosotros mencionamos algunos elementos contextuales que nos permiten darle paso a esta discusión. Estamos diciendo, por ejemplo, que esta contingencia ha hecho visible unas decisiones públicas que se han concentrado en proteger y fortalecer el mercado competitivo y el sector empresarial y financiero. Vemos que también frente a esta dificultad se ha hecho visible que los gobiernos han debilitado las decisiones en el espacio cívico y en el ambiente habilitante, ¿cierto? Entonces, se entorpece de alguna manera la acción de las organizaciones de la sociedad civil. También evidenciamos la falta de transparencia en la gestión de recursos y la toma de decisiones de algunos gobiernos. El derecho a la vida de los líderes y lideresas sociales se sigue amenazando y diríamos que se ha incrementado la violación a los derechos humanos de líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Y algunas organizaciones sociales también han perdido el horizonte, dedicando la acción o alejándose de su oferta de valor y simplemente pues cazando recursos sin posibilidades de ampliar su visión sobre cómo transforman el territorio. Entonces, bueno, estos y algunos elementos han hecho posible que nosotros de alguna manera a partir de estos diálogos podamos centrar nuestras reflexiones y orientar la acción como sector social. En esa medida, entonces, invitamos para la jornada de hoy a Osvaldo. Osvaldo es el líder de la plataforma Confiar, que está integrada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Confiar, por la Fundación Confiar y Vivienda y Hábitat Solidario Sólida. Ha sido miembro de varias juntas directivas de organizaciones sociales y solidarias, entre ellas Vivir los Olivos, la Corporación Fomentamos. Es un enamorado del cooperativismo y de la intermediación financiera con vocación social. Uno de los lemas que se le escucha mucho es ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Amigo y defensor de las organizaciones sociales y culturales. Particularmente Confiar ha jugado un rol muy importante frente a esta crisis porque fue la primera que levantó la mano para decirle a las organizaciones sociales y culturales que podían tener beneficios a partir de la crisis, mientras que el sector financiero pues común lo que hizo fue sacar unas medidas que defendieran sus intereses. Entonces, Osvaldo León Gómez Castaño, le damos la más cordial bienvenida a este diálogo. Estaremos atentos a sus preguntas, a sus comentarios, sugerencias. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos para escuchar atentamente a Osvaldo y bueno, también esperamos que como conclusión de este ejercicio
podamos llevarnos esas rutas para la acción. Entonces, un saludo a todas y todos y Osvaldo, bien pueda con su diálogo. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿está viendo la pantalla? Señor. Sí. Sí, señor, está todo listo. Bueno, entonces, muy buenos días, grata invitación en este escenario pues, de hermandad y de relación que, en razón a la naturaleza cooperativa de Confiar, tenemos con las ONGs, muchas vinculadas a Confiar no solamente en Antioquia, sino en muchos otros lugares donde la cooperativa hace presencia. Muchas ONG de diferentes características pues hacen una relación muy bella con la cooperativa y coadyuvan mucho a todo esto que nosotros denominamos la plataforma solidaria de Confiar, que más allá de las instituciones en las que nosotros tenemos una participación directa, el cúmulo de lo que nosotros llamamos círculos virtuosos de la cooperativa en los diferentes territorios está integrado por organizaciones como las que ustedes representan. Vamos a desarrollar pues una charla. Inicialmente yo les haría algunos planteamientos y después entremos en la conversación sobre el tema de la solidaridad, que a mí me parece que es una clave extraordinaria para limpiar, cuidar y reparar. Estamos en un momento muy complicado, muy difícil, y yo creo que nosotros, si algo tenemos más que recursos económicos, hay un activo trascendental que es el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, y que es un conocimiento además que no lo hacemos en función de acrecentar el patrimonio individual de nuestras instituciones, sino que es un conocimiento que todos los días ponemos en función de generar la construcción de unas relaciones que permitan el beneficio y el bien vivir de los colectivos. Vamos a hablar no solamente de solidaridad, sino que vamos a hablar de algunas situaciones pues, que estamos viviendo como para que contrastemos. En días recientes, alguien me hizo llegar esta imagen que me llamó muchísimo la atención. Esa es una imagen que habla entonces de cómo a veces pensamos que los problemas están ubicados de una manera, pero no es así. Entonces, yo sí creo que hoy hay mucha confusión y vale la pena, pues, como la acotación que o la invitación que nos hace esta imagen. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados mapeaban los agujeros de bala de los aviones que fueron alcanzados por el fuego. Cada que llegaban los aviones se devolvían, entonces hacían todo un mapeo. En relación con ese mapeo, pues entonces desarrollaban toda la estrategia de reforzamiento para que esos aviones pudieran cada vez, pues, hacer mejores avanzadas y no tuvieran los problemas que pensaban ellos tenían para que pudieran tener un mejor comportamiento. Al cabo del tiempo, pues llegaron a la conclusión de que los aviones que regresaban y mostraban agujeros, pues aquí realmente no estaba el problema, porque pues finalmente esos impactos de bala no habían logrado derribar los aviones. El tema grave estaba en los que no regresaban, y eso es lo que algunos han denominado entonces sesgo de sobrevivencia. Y esto me parece a mí que es muy ilustrativo para nosotros. Y no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista pues, como sociedad. El COVID como mensajero puso en evidencia una condición acumulada de fragilidad en la que nos ha sumido la hegemonía del capital. Y aquí al planeta entero, porque ya ustedes saben que el COVID es un asunto global, no solamente el daño había sido sobre los seres vivos, también sobre la naturaleza. Y de alguna manera el COVID, vuelvo y digo, es un mensajero de la acumulación de todos estos males. Nos anuncia también una situación de la que a veces nosotros no hacemos conciencia. Este modelo nos ha descuidado. Nos han descuidado mucho y además nos tratan mal. El maltrato se ha vuelto una característica de nuestras sociedades. Las mujeres en una concepción de una sociedad machista, patriarcal, derivado de eso, pues, y la exclusión y de las condiciones tan difíciles de la mayoría de nuestras poblaciones, maltratamos los niños, las niñas,
maltratamos los negros, maltratamos entonces poblaciones LGTBI, bueno, todo ese tipo de situaciones que ya conocemos. Y adicionalmente del maltrato y el descuido hay una cosa que es espantosa. Y es que todo el sistema de salud y de protección estaba resquebrajado, porque había entrado además en un escenario de negocios. Esas son cosas de las cuales nosotros no hacemos muchas veces conciencia para casi que decir que estamos vivos de milagro. ¿Me escucharon bien? Vivos de milagro, porque muchas cosas están en contra nuestra. Y todo esto está derivado del neoliberalismo, que es un credo, como dice David Gaber, del siglo XIX, resucitado hace 30 años, y según el cual el mercado libre y la libertad humana son en últimas lo mismo. Eso es una cosa absolutamente bárbara, despiadada, absolutamente despiadada, y que además tienen una gran capacidad. Y nosotros sí que es cierto que la sentimos aquí en Confiar todos los días porque estamos en el escenario de la intermediación financiera. Pues obviamente en un escenario de intermediación financiera distinto porque hacemos ahorro y crédito con solidaridad. Y yo mismo me sorprendo de ver cómo nosotros somos capaces de resistir en medio de esa concepción del neoliberalismo que tiene precisamente el capitalismo semifeudal de financiamiento como una de sus principales herramientas. Pensándolo bien, pues dice este autor, es un logro extraordinario el neoliberalismo. Y para la muestra un botón, lo que pasó el pasado viernes de la semana pasada en el día sin IVA. Pues ahí está clarito cuál es la cultura que han sembrado y la gente en medio de la dificultad no entiende eso y se desbocan. A propósito, pues que con mascarillas parecemos desbocados y aquí metafóricamente ese día desbocados desde el punto de vista de no vernos la boca, nos desbocamos a consumir. El COVID finalmente logra una cosa maravillosa, generar mucha incertidumbre. Y todo eso pues se adoba porque nos infosican, no solamente nos intoxican, nos infosican con toda la información que nos llega todos los días. Y pareciera que incluso resetean nuestras mentes para dejarnos en blanco, con el cerebro limpio. Y si no limpio, por lo menos sí lleno de mucha basura. Y además pues nos bombardean adicionalmente, aparte de la basura, con muchas normas. A propósito de todo el autoritarismo del que hablaba ahora Carlos, ¿no? Un gobierno autoritario, y no solamente aquí, sino en todo el mundo, donde a la ciudadanía se le viene manejando a partir de normas, y el legislativo no actúa, pues, y es de alguna manera una expresión muy tenaz la que estamos viviendo. Nos han instrumentalizado para que contribuyamos a armar una gran bola de nieve con la que se adoba el miedo. Todos los ciudadanos de manera ingenua vamos contribuyendo pues, a que esa situación se crezca todos los días más, porque muchas veces sin adecuados niveles de lectura, espontáneamente vamos haciendo de muchas mentiras unas nuevas verdades que finalmente se convierten en un fango y aumentan todavía mucho más la situación de complejidad porque desbocados, porque no tenemos boca, adicionalmente pues con un cerebro en una dificultad muy grande. Esto yo lo he asumido como un laboratorio de poder excluyente para generar desconfianza, incertidumbre, fragilidad y miedo. Perdón, Osvaldo, Sí. disculpe que le interrumpa. Varias personas en el chat nos han pedido que si se puede ampliar la imagen de las diapositivas porque se ve pequeñito, entonces tal vez poner la presentación. Eso, perfecto. Mil gracias. ¿Sí se vio? ¿Sí se amplió o no? ¿La están viendo? ¿Cómo la están viendo? No. Perdón, interrumpo. Es que en la parte de abajo hay como una brochita y usted le oprime ahí y entonces queda solo la diapositiva y se ve grande. No es... Pues eso es lo que estaba haciendo y no. Listo, vamos a mirar a ver aquí cómo se está viendo muy pequeña. Un poquito, pero entonces lo que podemos hacer, Osvaldo, es en la barra que está al lado de esa brochita aumentar el zoom. Vamos a hacer eso. Gracias. Gracias. Ahí sí, ¿mejoró un poquito o no? Sí, señor, gracias. ¿Mejora? Gracias, Osvaldo, sí. Bueno. Entonces, avancemos.
A propósito de lo anterior, desconfianza, incertidumbre, fragilidad y miedo, miremos algunas posturas. Carlos Enrique Moreno es alto consejero presidencial, pues para más señas y datos es hermano de doña Lina Moreno, cuñado del expresidente Uribe. Es un hombre pues muy versado, es una figura protagónica del empresariado colombiano, muy insertado pues en el ejercicio también de la política. Ha estado pues como presidente de varios conglomerados y además fue hace algunos años también gerente de las empresas públicas de Medellín. Esta presentación la hizo el doctor Moreno en días pasados aquí a la gente de ProAntioquia y me parece que es importante pues que escuchemos y tengamos en cuenta que está pensando pues la élite y además una élite muy vinculada ya al gobierno. La crisis sanitaria de la pandemia pues es una dimensión global. Eso no es un asunto particular, pues eso ya está absolutamente entendido. La crisis de oferta también está en crisis porque se rompieron todas las cadenas globales de valor. Cuando aquí yo sí tengo alguna diferencia, pues se rompieron algunas cadenas de valor, pero nacieron otras. Las cadenas de valor alrededor de todo lo que son los alcoholes, los geles, los tapabocas y bueno, y muchos otros asuntos relativos a la salud, no para resolver el tema estructural de la salud, sino para resolver y poner parches, pues como es lo de los ventiladores y toda esa serie de cosas, pues esas cadenas de valor están abiertas y funcionando muy bien. Hay una crisis de la demanda y de las ventas que se trata de resolver pues con una cosa muy curiosa, como es el caso de los días sin IVA, para citar pues la situación de Colombia y que a pesar de lo que ocurrió el viernes pasado, se sigue con la idea de repetir pues eso de este viernes en 8 y quedaría adicionalmente, quedan 2 días más de esa estrategia. Lo que ha llevado incluso a que algunos digan que no estamos frente a una pandemia, sino a una plandemia, como una cosa que se sabe qué es lo que va a pasar después de todo esto, porque si algo genera problemas de contagio son las aglomeraciones. Hay una crisis de los commodities, pues ahí está el tema del petróleo, está el tema del oro. Es la 4ª crisis de deuda más grande y es más grande que todas las anteriores. Hay un asunto que yo le cité ahora y que vuelvo e insisto mucho, es el capitalismo feudal de endeudamiento financierista, que está vigente y que pone entonces a que la deuda soberana de los países, última información es que es 4.2 de los ingresos. Yo hago parte, por ejemplo, de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín y estuve muy ligado a la discusión del plan de desarrollo de la ciudad y hay un rubro que siempre aparece ahí, muy importante, muy destacado, servicio a la deuda, servicio a la deuda. Y que además el servicio a la deuda por el incremento del dólar, a pesar de que se negocian temas de coberturas, ha tenido unos impactos muy tenaz pues, en el crecimiento de esas obligaciones, aun cuando siempre se justifique que tomar deuda en dólares en el largo plazo es mucho más barato que en pesos, pues, porque las tasas de interés son menores, pero bueno, eso es otra discusión. Hay una crisis alimentaria y ya nosotros lo vemos en Colombia, pues con toda esta belleza de tierras que nosotros tenemos, diferentes climas, toda la posibilidad de resolver nuestra soberanía alimentaria no es así, y no es que no tengamos capacidad, sino que esto hace parte del esquema montado a nivel global. Hay una crisis social muy grande, ya hablan de desempleo, pues en abril hablaron de casi el 20%, vamos a ver cómo nos presentan las noticias para el mes de mayo, y hay una crisis de institucionalidad global, en que está el liderazgo, el que esperaba la ciudadanía de a pie, de unos líderes pues magnánimes que tuvieran toda una intención humanista para sentarse y resolver este problema, no lo hay. Todo lo contrario, aparecen personajes pues tan siniestros como el señor Trump o como Bolsonaro en Brasil. Estamos en manos poco confiables, pues dice el doctor Moreno. El panorama que ve Moreno es muy oscuro, dice la magnitud de los efectos van a ser recesivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo creo que nosotros no hemos hecho conciencia de lo que viene. El segundo semestre va a ser supremamente complicado en materia económica. Va a haber más desempleo. Si acaban los alivios de los bancos y de las entidades financieras para una población que además está muy endeudada, aquí también dice Carlos Arturo Moreno, el 4º punto, la crisis de la deuda privada es muy grave. ¿Ah? Es muy grave. En Estados Unidos es el 125 del PIB, es un país sumamente endeudado que además resuelve el tema además con emisión. Se va a venir
una epidemia de quiebras que operará como castillos de naipes. Esto para las empresas de capital, que entonces lo tenemos que tener en cuenta qué va a pasar para el caso de las organizaciones sociales, especialmente las ONGs. La supremacía del dólar entró en una fase agónica. Eso es un asunto que uno puede decir, pues siquiera, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál va a ser entonces la nueva moneda hegemónica? ¿Y qué beneficios traerá para el resto del mundo? Este señor propone la necesidad de pensar un nuevo modelo con énfasis en lo social. Entonces, para que entonces partamos pensar si será que este enfoque en lo social va a beneficiar a nosotros. Pues hablo de las ONG, de los sectores sociales, o de qué énfasis social estamos hablando. Pues porque si es un énfasis social como el que hemos tenido en todos los decretos que se han expedido para atender la pandemia, pues yo no sé qué tan sociales sean, pues porque se han quedado como en la mitad del camino. Hay que fomentar el crecimiento y que se desencadene un plan de marcha con inversión extranjera, algo pues parecido a lo que fue ese plan, para incentivar el empleo, impulsar una reforma tributaria estructural. Vuelve y juega lo de las reformas tributarias estructurales, pues que ustedes ya saben que todas las que se han hecho buscan eso y finalmente no logran eso. ¿Por qué? Porque siempre se beneficia pues a unos en particular y otros cargamos pues finalmente con las cargas, que no son los que más recursos tenemos. Y una cosa muy importante que resalta el doctor Moreno, la importancia de neutralizar los movimientos sociales que nos van a culpar de todos. Esto de alguna manera tiene relación con lo que venía ocurriendo a finales del 2019, con toda la movilización social que teníamos en nuestro país y que teníamos incluso en otros países latinoamericanos, pues que de alguna manera la llegada del COVID como mensajero dicen, detente ahí, muchachos y muchachas, paren esa cosita de estarse movilizando, pues que nos preocupa. Y eso ha sido pues un antídoto extraordinario. Entra en escenario ya de verdad, y yo no sé si en esto vamos a seguir pues haciéndonos los de la vista gorda, todo el capitalismo de la vigilancia. Antes buscábamos a Google y ahora Google nos busca a nosotros. Y más con todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este tipo de reuniones todas quedan pues ya, me imagino, grabadas en un sistema de información macro de caja negra, que va a llevar a los que tengan el control del dato y la información cada vez tengan una idea más clara de lo que está pasando, pues como un cerebro siniestro, de una gran capacidad. Y no es que el dato no sea importante y la información no sea importante para buscar salidas y alternativas, y sobre todo cuando hoy estamos en un escenario de mundos de riesgo. Pues uno dice, bueno, como se habla tanto del riesgo y como el dataísmo es tan importante, entonces ¿cómo no utilizamos los riesgos para prever cosas como las que nos están pasando? Pues hay algunos expertos como Nassim Taleb que dicen, no, es que hay cines negros y hay momentos pues incontrolables por las emergencias, pero bueno, y si será así de verdad o cómo es la cosa, ¿no? Esta es una cosa que llegó para quedarse totalmente, totalmente, y de un día para otro de las oficinas pasamos a trabajar en las casas. Eso, yo a veces me pongo a pensar, ¿y eso cómo fue? Si eso hubiera sido producto pues, de un plan de gestión de las organizaciones, yo creo que hubiera tomado mucho tiempo. Y en el caso nuestro sí que es cierto, porque somos muy lentos para tomar decisiones. Cuando yo ya, por las dificultades de las ONG, muchas ya estaban haciendo incluso implementaciones de lo que van a ser las nuevas formas del trabajo, por las circunstancias pues, y limitaciones económicas que ha tenido ese sector. Pero en el caso particular del sector cooperativo, yo lo digo, de la noche a la mañana, terminamos atendiendo en las casas, bien o mal, funcionaron las cosas. Hasta el momento no he tenido pues comentarios de riesgos exabruptos y la cosa va por ahí. Y mientras tanto, pues las 5G se siguen preparando para que tengamos unos mejores mecanismos de comunicación, porque pues en Medellín y en muchas ciudades se ha notado de que cuando todo el mundo se pega a la red pues hay problemas, pero bueno, eso ya también está planteado que se resuelve con la 5G. Hay mucha gente que desde el punto de vista crítico dice, ay, qué bueno, pues todo el COVID es una expresión de que el neoliberalismo se reventó. Y yo creo que sí, tiene dificultades, porque la velocidad es tal y tantas cosas a la vez, y tanta globalización, tanta producción de productos innecesarios, tanta basura, tanta velocidad en las cosas, y obviamente eso puede llegar a generar una situación tenaz, pero para poder resolver eso, entonces también una solución, pues venga, paremos, dejemos que esta situación se refrigere un poco para poderla controlar. Hablo de esto porque en estos días traía yo pues a Edgardo Castro, que es un argentino muy seguidor de Foucault, que
que contrario a lo que mucha gente piensa desde el punto de vista de visiones alternativas y de izquierda, de que el neoliberalismo fracasó, él dice que no. Pues que todo lo contrario, que Foucault define el neoliberalismo como aquella cultura política que nos ha educado a vivir en riesgo. Y eso es lo que está sucediendo hoy a nivel planetario. Es muy curioso esa capacidad que tiene de verdad el neoliberalismo de ponernos a vivir en riesgo. Recuerden, después del ataque a las Torres Gemelas, se hizo costumbre en todos los aeropuertos que nos tenemos que quitar los zapatos en muchas ocasiones, quitar el sombrero, quitar el saco, quitar la correa, pasar por esas pantallas, ya eso se hizo absolutamente normal. No es nada raro que se haga normal en lo sucesivo que andemos con mascarillas. Y es un asunto bien delicado porque también incluso médicos, pues yo considero con mucho acierto, dicen que la mascarilla pues, podrá usarse pues, sobre todo para estar en sitios donde estemos en reuniones, pero un uso permanente de las mascarillas es inadecuado desde el punto de vista de la salud. Incluso ponían un ejemplo sencillo, es como si uno vomitara y se quisiera tragar el vómito, a propósito del aire que sale por nuestra nariz contaminado y no lo volvemos a tragar. Foucault llega a decir que el neoliberalismo nos hace vivir en riesgo y en relación con nuestra propia vida. Y además entiendo hoy que los otros son riesgosos para uno, para todos. Esto es una cosa muy tenaz, muy difícil y que se va introyectando de manera silenciosa, se va introyectando ahí, se va introyectando. Y puede generar muchos problemas. Ya incluso muchos han dicho que para los niños es un daño absolutamente terrible. ¿Hacia dónde quieren que dirijamos la mirada? A propósito de esa foto que hay ahí que habla de pobreza y coronavirus, que está nominada pues como una de las fotos del año que tomó en Johannesburgo, ¿no? Y que el autor es Temba. Esa es otra forma de bozal, ¿no? Hay diferencias de mascarillas y de bozales. Y a propósito de eso de lo desbocados, somos desbocados, no tenemos boca. Y eso es bueno que no tengamos boca para que no podamos hablar. Y lo otro bien curioso, esas mascarillas donde no se ven sino los ojos, pues antes en otro momento eran cuestionamiento, porque quien se pone una máscara y que solamente se le vean los ojos, tiene una relación con una persona que puede tener la intención de ocultar su identidad. Y fíjense ustedes cómo cambia la vida, ¿no? Cómo cambian los paradigmas. Se oculta la identidad del rostro, pero hay otras identidades que nos delatan. Es todo el sistema de información, toda la información, todo el dataísmo que hay en los sistemas macro de información. Se rompe la posibilidad de afianzar la confianza con esto, la benevolencia, la compasión. Estos términos pueden parecer muy cristianos, pero son absolutamente necesarios. Nosotros hemos sido muy críticos con la compasión, ¿no? La miramos con una concepción moralista, pero es que es compasión. La pasión es muy importante. Entonces hay que mirar al otro con pasión, pero con una pasión real, ¿no? Y de esta manera, entonces, ¿qué se fractura? La solidaridad. No la vamos a tener fácil, porque independientemente de que se plantea que esto es el mejor momento para juntar, para la juntanza, para las relaciones, para el acercamiento, y nos ponen como ejemplo, pues, de que estábamos juntos en la casa, pues, a propósito del confinamiento. Entonces, que pueden haber familias, hogares más felices. Yo no sé si eso termina siendo así o ese laboratorio todavía está, pues, por seguirlo investigando. Y hay otra cosa pues muy interesante o no, más bien muy preocupante, lo dice Baverema, y que tiene que ver mucho con lo que nos decía Stanislao, la importancia de la otredad. Es absolutamente importante, por cuyo reconocimiento tanto se ha luchado y eso hoy es una amenaza y un contrasentido. Entonces no nos saludamos de mano, ¿no? Y no con el codo. Después de que incluso puede haber la certeza de que todos nos hayamos lavado las manos, o que previamente hayamos pasado entonces por un gel y por el alcohol, pero aún así, fíjense en qué condición estamos hoy. Saludos con los codos. Y eso es una cosa pues muy deplorable. La literatura nos recuerda, a propósito de todo esto que pasa, la literatura es maravillosa. Yo les quiero decir que en la manera de gestionar o hacer yo el ejercicio gerencial, yo utilizo mucho la poesía. Es que da tantas luces. En estos días leía yo a Samuel Vázquez, un poeta pues, de aquí de Medellín, que dice de manera bella: he jugado mi mano izquierda a la verdad y la derecha a la belleza. Imaginen ustedes pues la dimensión que hay en ese poema. He jugado mi mano izquierda a la verdad y la derecha a la belleza.
a propósito de la importancia de las palabras. Entonces la literatura nos recuerda, los delitos allí son diversos, pero la sanación, perdón, la sensación es una, o la sanción es una, siempre la misma. A propósito pues de los delitos. Se introduce el condenado a un túnel interminable. Se lo deja entre los rieles, perdón, de una vía ferroviaria. El condenado sabe bien lo que le espera y se larga a correr. Escapa. No contempla otra alternativa. Pero huir es imposible porque el túnel no tiene fin. El condenado corre y corre hasta perder el aliento, incluso hasta perder la vida. Puede afirmarse, sin embargo, que ningún tren ha circulado nunca por aquellas vías, o hace mucho tiempo dejó de circular. Yo les invitaría a ustedes que este texto pequeño de Jacques Sternberg, ustedes lo interiorizaran y lo compararan metafóricamente con lo que nos está pasando ahora. ¿No será estar confinados es estar en el centro de esa carrilera? ¿No será eso? Pues ahí les dejo el interrogante. Hay algunas condiciones del ambiente que yo les diría que debemos de tener en cuenta desde una postura crítica. Inestabilidad y miedo, si instala un nuevo riesgo, somos nosotros mismos. Hay una acción de autoritarismo de los gobiernos a todo nivel. Yo no creo pues que esto sea nuevo, ha sido mucho más evidente hoy, porque desde hace mucho tiempo uno ve el autoritarismo, una manera de medir uno el autoritarismo desde el punto de vista ciudadano no es sino ver el tono y la carita que le ponen a uno los vigilantes para ingresar a un centro hospitalario o a un centro clínico. Desde ahí ya se ve el autoritarismo. Es un asunto vergonzoso de que muchas áreas de servicio sean entregados pues a esta clase de vigilantes investidos no de autoridad, de cortesía, de servicio, sino de autoritarismo. Desarrollo de poderosas plataformas tecnológicas, muy, muy poderosas. Se está metido esto aquí a la pantalla. ¿Me escucharon? Incidencia poderosa de plataformas tecnológicas, incidencia notable de la tecnología en las relaciones sociales y de los negocios. Nosotros en Confiar lo estamos sintiendo y viendo cómo esto hoy es otra cosa. Si Confiar no hubiera estado conectado a los sistemas financieros a través de medios de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, botón PSE, no sé qué sería hoy de la cooperativa. Además, con el riesgo de que esos son servicios no propios del sistema cooperativo y solidario, sino de la banca convencional del capital. El negocio financiero va a estar cada vez más globalizado, Van a haber cambios profundos en el mundo del trabajo. Va a haber desempleo, pero a la vez van a haber nuevos empleos. Bien paradójico, ¿no? Teletrabajo, tercerización. Yo creo que ya el trabajo en casa va a ser teletrabajo y a partir del teletrabajo vamos a tener mucha tercerización. Aparecerán nuevos negocios. El liderazgo global continúa con una tendencia hegemónica. Ahí no hay cambios. Lo alternativo y lo colectivo avanzan, pero muy lentamente, muy lentamente. Y eso desespera, ¿no? Cuando dicen por ahí que lo pequeño es hermoso, ¿no? El cooperativismo tiene bajo reconocimiento y bajo apoyo gubernamental, pero esto no solamente es para el cooperativismo, es para todos los sectores sociales. Se me escapó pues ahí, en una presentación que compartí con algunos colegas, no es solamente el cooperativismo, los sectores sociales. El sistema de salud intentará avanzar hacia modelos públicos, intentará, digo yo que intentará, porque no es fácil. Imaginen la discusión que se está dando en este momento en nuestro país con relación al tema de renta básica y toda la dificultad que hay para que es un avance. Pero es que no solamente es un tema de renta básica universal, no, es de servicios de salud universal y es de servicios de educación universal, porque si no, ¿qué hacemos? Pues entonces lo poco que me den no me sirve porque pues si no tengo sistema de salud que me proteja desde el punto de vista público, por Dios, y yo no veo pues que haya un avance extraordinario, incluso en las medidas recientes del gobierno. Ayer se habló por parte del presidente Duque que algo iban a hacer con el sector salud, pues especialmente en materia de pagarle a las IPS y resolver el problema de la contratación de la mayoría de los profesionales de salud que los tienen en unas condiciones lamentables, absolutamente lamentables. La educación definitivamente avanzará hacia un modelo virtualizado, por coberturas, por costo y porque de calidad inferior. Entonces,
es básicamente una formación para las competencias. Y tendremos, pues, indudablemente bajo crecimiento económico. Sigamos. Entonces, esta imagen dice más que más palabras, pues. Entonces, ¿el futuro queda dónde, pues? Entonces, aquí dice Mafalda, insiste que hacia adelante. Pero también Morán nos ha dicho, no, pero para llegar al futuro hay que parar. Pues parece que los que pararon fueron ellos, no nosotros. Porque nosotros terminamos parando porque ellos son los que llevan el ritmo, ¿no? Y entonces ese pare, a propósito, ¿cómo lo aprovechamos? Estas charlas pueden ser una buena manera de aprovecharlos para reflexionar, para hacer nuestras propias conclusiones de este laboratorio. Yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho, porque yo veo mucha información que llega de afuera, de teóricos de afuera, y nosotros debemos de hacer más nuestras propias reflexiones. Ojalá que esto les sirva pues a la federación y a todas nuestras organizaciones. El COVID-19 en el sector de las ONGs, puede que yo aquí sea exagerado y ustedes dirán, no, eso no es así, ustedes deben de tener más sus valoraciones, me imagino pues que ya tienen listas de chequeo de todo lo que ha pasado, y no solamente de ahora, sino de atrás. Se puso de nuevo la falta de reconocimiento y capacidad del sector social de las ONGs. El gobierno nacional lo desconoció en la generalidad de las normas emitidas, cuando organizaciones como esta han sido aliviadoras por excelencia y de gran ayuda en el desarrollo de programas de inclusión social. Pero ese activo tan importante, el entramado de las ONG, no se reconoce. No hay medidas específicas para las ONGs, como tampoco hubo medidas específicas con contadas excepciones para el sector cooperativo. Y eso es absolutamente grave, muy grave. ¿Por qué? Porque ya nos tienen en un escenario de bastante fragilidad. Recordemos las últimas reformas tributarias, en que, ¿qué es lo que han pretendido en relación a estas organizaciones? Es claro que este Estado y su gobierno lo confirman, hacen honor al modelo capitalista, con prácticas neoliberales. Y adicionalmente es grande la debilidad de los sectores sociales para reclamar, y sus vocerías son muy débiles y no son escuchadas. Vocerías débiles y no escuchadas. Con todo respeto, pues esto pasa en el sector cooperativo, esto pasa en el movimiento sindical, que tienen mucho más protagonismo de la movilización social, pero tampoco pues lo logran. ¿Cuál ha sido incluso, oye, a propósito, una mesa de concertación de los sectores sociales para hacer una evaluación de esta pandemia o para arropar y impulsar muy duro esa iniciativa de los parlamentarios, de los 54 parlamentarios en el tema de renta básica? Muy poquito. Los hemos dejado muy solos, supremamente solos. Que eso nos conviene a todos, pues a propósito de una relación de las ONGs con la construcción de nuevas ciudadanías. Los efectos de la pandemia pueden ser una estocada final, duro lo que acabo de decir, para muchas ONGs. Porque desde su origen tienen mucha fragilidad social y económica. ¿Escucharon bien? Desde su origen. Y esto se ha agravado con todos los cambios en los escenarios de la cooperación. Esto ya lo saben ustedes, una reiteración. Las formas de contratación, eso con de poner las ONGs a poner contrapartidas. Por Dios, ¿contrapartidas de dónde? Mas, sin embargo, hemos hecho ese juego hace tiempos para podernos ganar los convenios. El marco tributario no nos favorece. Recuerden que la insistencia es que si hay excedentes no se lleven al fortalecimiento del patrimonio, sino como cifras que servirán para el presupuesto de la vigencia siguiente en el cumplimiento del objeto social de la organización. Porque hubo unos tiempos donde algunas ONG lograron patrimonializarse de manera importante, pero ya hoy la idea es volador hecho, volador quemado. ¿Me escucharon? Volador hecho, volador quemado. Es injusto no tener apoyos específicos de alivio para el sector de las ONGs. ¿Cuándo? Con limitaciones. Lo tuvieron otros. Ejemplo, el subsidio a la nómina o programa de apoyo al empleo formal PAET que definió el gobierno para los pobrecitos del capital. Pues, es decir, estos cuando les conviene dicen que no, que dale día libre a la libre empresa, a la autonomía, pero entonces ahora sí necesitan apoyo. Pues sí, con sobrada razón por el tema del empleo, ¿no? Pero a propósito de este tema, qué lamentable es ver cómo incluso muchas ONGs no tuvieron posibilidad de estos beneficios porque
Muchas incluso le cancelaron los contratos y era que había a las personas cuando empezó la pandemia. Y no solamente le pasó a las ONG, yo conozco muchas pymes que hicieron eso. Entonces, a la hora de hacer hoy efectivo esa posibilidad de ese apoyo, no lo pueden tener. No lo pueden tener. Y otra cosa que yo he venido evaluando, no solamente, sobre todo con muchas ONGs culturales y algunas comunitarias, muy poca formalización en la relación laboral. Que además el neoliberalismo ha impulsado mucho esa práctica al interior de los sectores sociales. Entonces, como hay poca formalización, los pocos subsidios y auxilios, no tenemos posibilidad de acceder a ellos. Hablemos un poco pues de la solidaridad, ¿no? ¿Qué es eso de la solidaridad? Siempre tan necesaria. Alguna vez le leía, no sé dónde leí esto, la dependencia, ¿qué es la solidaridad? Leí en esa ocasión, es la dependencia mutua entre los seres humanos que hace que uno sea feliz si son felices los otros. ¿No les parece un concepto muy bello y hermoso de solidaridad? Dependencia mutua entre los seres humanos que hace que uno sea feliz si son felices los otros. Bueno, no hablemos de felicidad, por lo menos de tranquilidad. En ese sentido, se trata de un tipo de ayuda o colaboración que viene precedida por un sentimiento de empatía con y por las circunstancias de los demás, incluso asumiendo riesgos de la vida, ¿no? El imperativo ese de la vida por el otro. Hay un incendio en un lugar y al interior de ese lugar hay niños o hay mascotas. Hay gente que es capaz de entrar sin medir consecuencias para su vida, a rescatar a sus hijos, a sus familiares, incluso las mascotas, ¿no? Es un sentimiento de empatía humana muy bello y muy hermoso. La solidaridad ni antes ni después, este sí que me gusta a mí, sino que haga parte integral de la relación humana. Y esto yo lo insisto mucho en el cooperativismo, porque a veces entonces terminamos haciendo acciones en las cooperativas de negocios convencionales. Y entonces, no, es que cuando esto acabe, pues, o cuando hagamos el resultado, pasamos entonces a la aplicación de los fondos sociales. Porque así nos ha enseñado el mundo del capital, que el que peque se empata. No, la solidaridad tiene que ser un ejercicio cotidiano para que la economía en el caso del sector social y cooperativo sea distinta. Todos los días. ¿Cómo hacemos para que las relaciones entre nosotros los seres humanos incluyan la solidaridad como un aspecto fundamental de la cotidianidad humana? No como el asunto pues del día de la banderita. No, es que no hay día de la banderita. Ni hay día del padre, ni hay día de la madre. Pues claro, lo hay desde el punto de vista de la concepción del comercio. Pero ¿cómo hacemos para que la cotidianidad sea una vida más bonita? Pues una vida en frugalidad. La solidaridad es otredad. Eso es la solidaridad. Porque es una dependencia mutua. No, eso es una maravilla, mutua. Ustedes saben de dónde viene lo que hoy son los seguros, de las mutualidades obreras, de las mutualidades de otras culturas que nos precedieron, muy bellas y muy hermosas. El bien vivir de toda la cosmogonía, por ejemplo, indígena latinoamericana, el propósito de bien vivir o de buen vivir. Y todo eso se pierde porque el mercado captura las cosas. Hay algunos teóricos incluso que dicen que lo que viene es un escenario muy eficiente y muy propositivo en temas de seguros, que nos los venden con la idea de solidaridad, pero ahí no hay ninguna solidaridad, como es el caso de la salud que terminó en temas de aseguramiento y que además nosotros de manera ingenua y por un tema pues no solamente de necesidad porque las IPS prestan un mal servicio, sino también por estatus de clase media, compramos medicina prepagada. Entonces, ahí nos tienen pues alimentando los negocios. Osvaldo, 5 minutos para ir cerrando. Ya vamos a otra mirada, cuando menos el más. Christian Felber es un teórico muy bonito, es un austriaco que además tiene la capacidad no solamente de enseñarnos nuevas tendencias de la economía, sino que además es bailarín y escritor. Ese tipo de gestores me gustan a mí mucho, ¿no? Dice que no ve otra alternativa que la cooperación global y que la cooperación global debe ser más cooperativa. También dice que es importante hacer una combinación entre lo global y lo local.
Y se va a dar mucho eso, para que ustedes sepan. El capitalismo incluso va a consentir eso, porque también ha sido ya es muy consciente incluso hoy que se está produciendo mucha basura, muchísima basura, y que tampoco, pues no se puede seguir por esa cosa, es una cosa de locos lo que está pasando con los océanos, con el agua, con la contaminación. Entonces, contrarresta todo ese tema, unas producciones mucho más locales, más en necesidades pues específicas que producir a gran escala para hacer basureros. Y dice que ojalá se le pusiera futuro control a esas grandes empresas como Amazon, Microsoft, y a un gigante como Baches. Esa es una teoría muy importante. Quiero resaltar lo siguiente, otra manera de crecer. Nos han vendido la idea que el desarrollo solamente es posible creciendo. Nassim Taleb, que es un experto en los temas de riesgo y que incluso asesoraba pues la bolsa de Nueva York y todo ese tipo de cosas, se ha venido retirando, ya ha venido replanteando la situación, porque ha entendido una cosa: el riesgo en el mundo del capital es transferirle el riesgo al otro, no es riesgo compartido, por lo tanto no es solidaridad. ¿Me escucharon bien? No es solidaridad, porque siempre se está pensando que el riesgo lo debe correr el otro, como es el caso de las plataformas tecnológicas de mensajería. Les voy a decir una cosa: un mensajero que cumpla todos los requisitos de una empresa de mensajería es riesgo 4 de acuerdo con las ARL, y tiene que andar como un Robocop, con botas, blue jean grueso, chaqueta gruesa, con coderas, casco, y es riesgo 4. ¿Qué riesgos son entonces los chicos que trabajan para las plataformas? Por Dios, por Dios, por Dios, y hablan todos los días de riesgo. ¿Cómo hacemos a propósito de esto entonces para desarrollar unas relaciones transaccionales de riesgo donde ninguna de las dos partes tengan incertidumbre, sino certidumbre? Imaginen la importancia que esto tiene y de qué manera, por ejemplo, las cooperativas debemos de seguir haciendo el crédito. En buena hora confiar hace 10 años se le quitó al crédito de consumo. Hoy tenemos más recursos colocados en crédito hipotecario y en crédito a constructores que en cartera de consumo. Y decía Carlos ahora, ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Y a propósito de esta concepción, ¿cómo hacemos de las organizaciones sociales proyectos antifrágiles para poder compartir riesgos, generar simetrías e inclusión? Hoy nos tienen en una gran dificultad porque no somos antifrágiles, somos muy frágiles, supremamente frágiles. Este es un término muy bonito que en estos días alguien me lo compartió: longanimidad, que es lo que la vida nos va a pedir a partir de ahora a propósito de la solidaridad. Esto es de Alex Rovira. ¿Qué es esta palabra? Es perseverancia y constancia de ánimo en situaciones de adversidad. Oiga, parecido pero es mayor que la palabra resiliencia, que es un concepto derivado de la física y de otras culturas, y que hoy es usual que en el sector social se hable con frecuencia, insistencia, políticas de gobierno de resiliencia, 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 que es como aguántese, 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 aguántese. La palabra es más hermosa y propia de nosotros: longanimidad, que tiene benignidad, clemencia, generosidad, una fuerza que combina perseverancia, paciencia, entrega, tener voluntad. Imaginen ustedes esto. ¿Ah? Qué bonito sería poder decirle a la gente que tú eres un ser longánime. Y este horizonte de este querer ser, a propósito de lo que nos anima, es un horizonte meta que nos habla que estamos en una inmensa brecha, porque el ejercicio ciudadano se desboca. Recuerden lo que pasó el mes pasado. ¿Cuál austeridad? ¿Cuál sentido de proporcionalidad? ¿Cuál sentido de cuidado, de racionalidad? No somos convocados como cual mascota y volvemos a la misma normalidad. Hay algunas instituciones, van a empezar ustedes a ver propuestas. Entre ellas, disrupción, reinvención. Esta es de Opino, que es una consultoría de innovación española, que dice que se debe venir, pues en este deseo, yo lo comparto, para nosotros es muy bonito, como sector social, hipocondría social, todo el tema de la cultura del cuidado, ¿no? Todo el concepto de bajo precio, pero combinado con que las cosas duren en el tiempo. No es como ahora, bajo precio con obsolescencia programada. Aquí debe ser lo contrario. Economía del reconocimiento, reconocer al otro. Servicio básico universal, que es renta básica, que es salud universal. Servicios no premium, sino freemium, a muy bajo costo, a través de mutualidades. El sector cooperativo ahí
o el sector solidario con las ONG, podríamos hacer una cosa maravillosa, mutuales que nos cubran. Todo va a ser digital por defecto. Se va a tratar de enarbolar un patriotismo industrial a propósito de la idea de localización. La economía de la sostenibilidad va a ser muy importante. La estrategia empresarial va a ser más futurista, colaborativa. Ojalá que lo colaborativo no se resuma pues en lo que hemos visto de las plataformas, ¿no? Unas plataformas que además la llaman unicornio. El unicornio azul pues es una cosa maravillosa, pero deja una cantidad de ciudadanos que trabajan en esas plataformas en unas condiciones muy precarias. Capitalismo entonces es lo que implica lentitud y paciencia. Que paciencia y parsimonia no es bobería pues, y hacer las cosas con desprecio. No, no, es una cosa en el gusto por las cosas. Y fe en el liderazgo intelectual y ojalá que sea transparente. La solidaridad para cuidar, limpiar y reparar. Les insisto mucho en esto. Cuando esto acabe hay que construir una nueva normalidad que pueda estar en lograr un estado estético y ético ideal. Señoras y señores, un estado estético y ético ideal. A mí hay veces, como para que ustedes me entiendan, nos han metido en la cabeza que combinar morcilla con crema chantilly es bueno. Es una cosa absurda por completo. Pues por poner un ejemplo así de estado extremo. Se llama frugalidad ese estado que pudiéramos construir, que es abundancia justa, respeto y simetría, no asimetrías en la relación con las personas, para volver a alcanzar la otredad, cuidado y uso austero de los recursos, una paciencia y parsimonia constantes, recuperar el gusto por la contemplación y la belleza, alejarnos definitivamente del maltrato y del descuido, para poner el cuidado como un elemento cotidiano, solidario y mutual. Si entendemos el cuidado podremos reparar el daño. Sí, reparar la vida humana, los excluidos, la naturaleza, los artefactos, y acabar con la ambición, que es usura, como el crédito, que es usura, como la especulación, que es usura. Lo que propongo, les propongo ya para cerrar, es un camino de la reparación. ¿Me escucharon bien? Reparar, reparar, reparar. El mundo ya está jodido con unas brechas grandísimas. ¿Cuál disrupción y cuál reinvención? No, reparar. Reparar para cerrar las brechas, para cerrar las heridas. ¿Ah? Y ya termino con esto. Desafíos post-COVID para las ONGs. Revisar y activar el propósito de asociatividad. ¿Cómo es la asociatividad en las ONGs? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y evaluar en detalle y a fondo el cumplimiento y pertinencia de los objetos sociales. Avanzar decididamente en la estrategia de actuación en plataforma, consolidando procesos de integración y alianzas entre las ONGs y con otros sectores afines. La modernización tecnológica no da espera y no es una tarea individual. Conocer la forma, reconocer las nuevas formas del trabajo que ya llegaron para quedarse y que en las ONG ya en muchas ya las estamos padeciendo. Las relaciones con el territorio, un asunto fundamental. Urgente una mejor vocería de representación política para alcanzar de las autoridades de gobierno un reconocimiento justo y legítimo de las capacidades instaladas en las ONG. No se nos reconoce eso, ni a los sectores sociales. Hay una debilidad estructural muy grande en la mayoría de las ONG por su bajo patrimonio y además no lo hemos comido en los últimos años con las partidas de contraparte. Un camino puede ser cooperativizarse o por lo menos hacer juntanza con las cooperativas. Hay muy poca juntanza, ustedes saben, real y objetiva de alianzas poderosas entre las ONGs y las cooperativas. Una de las exal más exitosas que hay, de las empresas sin ánimo de lucro más exitosas que hay en el país, están en la educación y en la educación privada. ¿Por qué no explorar ese camino más decididamente? Yo recuerdo a Jorge Bernal, el difunto Jorge Bernal, que muchas veces nos reunimos con él, el grupo de ONGs, o me montemos una universidad para promover nuestro conocimiento y parece que eso genera recursos. La paz en las ONGs está coja por la importancia que tienen las ONGs en la creación de ciudadanía. Y la pandemia borró y ocultó la paz. Y hay un gran activo de conocimiento en las ONGs. Yo cada que puedo digo esto. Me perdonan ahí que puse, si las ONGs supieran todo lo que saben, si supieran todo lo que saben,
Este es un gran momento para consolidar la solidaridad y hacer de ella una pandemia, perdón, que se multiplique y genere un efecto rebaño contra el individualismo y el consumavirus. Ese es peor que el coronavirus, el consumavirus. Bueno, y frente a la desconfianza masiva, dice pues también, opino, consultora de innovación española, fe en el liderazgo intelectual y transparente, que yo creo que hay mucho de esto en los líderes de las ONG. Y ahí tenemos todo para demostrar que somos lo contrario. El mundo actual, falto de liderazgo intelectual, cultural y ético, necesitará de nuevos referentes, y nosotros los tenemos. El liderazgo no puede seguir debatiéndose en el enredo de la corrupción y la mentira. Y nosotros tenemos en la mayoría de nuestros líderes y lideresas una gran capacidad en el conocimiento y una responsabilidad grandísima en el manejo transparente y responsable de los recursos económicos, materiales y humanos. Muchas gracias. Osvaldo, muchas gracias por tu intervención, realmente muy significativa dentro de los diálogos que estamos promoviendo. Es poder pensar en rutas efectivas de la solidaridad en el sector social, ¿cierto? Creo que ahí nos diste unas muy buenas recomendaciones. Entonces le doy la palabra a Lina, a Luz Ángela, para que nos coordinen la parte del diálogo sobre las preguntas. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Y Osvaldo, nos dejas muchos elementos centrales para que estas nuevas formas de acción en las cuales debemos arrancar como organizaciones sociales en este tema tan estratégico de la solidaridad es necesario. Tenemos aquí unas preguntas. Tú hablabas de debemos reparar como organizaciones sociales. ¿Cómo sería esa acción de reparar en un escenario que cada vez es más limitada a nuestra acción? Como tú bien lo decías, se ha privilegiado más al sector empresarial, al sector financiero y más ahora en este momento de la pandemia. Y en ese sentido también es como podemos darle un valor a nuestro conocimiento, pero no un conocimiento individual, sino a ese conocimiento colectivo que tradicionalmente hemos construido las organizaciones sociales y darle ese valor no económico, por supuesto, pero un valor y significancia para el accionar en un escenario de crisis, en un escenario post-crisis, y sobre todo cómo hacemos para que se valore por parte de los otros actores esos saberes y conocimientos solidarios y colectivos. Voy a arrancar con esa pregunta y después hacemos otras dos más que nos están haciendo por el chat. Gracias, Osvaldo, y te doy la palabra. Esa es una pregunta muy importante. Muy importante porque si entendemos la importancia y la necesidad de reparar de todo el daño que se ha hecho, que además pues todo el daño no lo hemos hecho nosotros. Esa es una heredad del modelo y la cultura del mundo del capital. En las ONGs, a propósito de las últimas cosas que yo dije, si las ONGs superan todo lo que saben, si alguna cosa saben las ONGs es reparar. Reparar. Porque incluso las ONGs cumplen un papel muy grande desde el punto de vista de tratar de compensar, de llevar recursos y conocimiento a poblaciones excluidas. Y en ese sentido valdría la pena entonces interiorizar mucho en el sector esa capacidad instalada, esa competencia instalada, ese activo estratégico intangible que a veces no somos capaces de precisar que ahí está, como un valor muy importante para que se nos reconozca, de que somos instituciones reparadoras y aliviadoras por excelencia. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Cuando empezó aquí la pandemia y empezaron las autoridades de regulación a hablar de los alivios en las operaciones de crédito, entonces empezó a instalar, por ejemplo, aquí en la cooperativa la idea de alivios de 3 cuotas, alivios de 4 cuotas, no pago pues de las obligaciones durante ese tiempo. Y empezó pues una comunicación
con la base social muy en función de los alivios de confiar en función de eso, hasta que yo una vez les dije, pero venga, es que nosotros hemos sido una entidad aliviadora por excelencia. Esto no es solamente un asunto del drama particular del confinamiento y la pandemia. Recuerden que nosotros bajamos el consumo, estamos en la vivienda. Recuerden que nosotros tenemos una insistencia a ahorrar con paciencia, a gastar con parsimonia. Recuerden que los niveles de endeudamiento de nuestra gente son menores y la gente privilegia más la vivienda que un crédito de consumo. Y yo creo que hay muchas cosas de esas, pues estoy poniendo el ejemplo de confiar un poco de manera descarada, pero ustedes tienen suficientes historias que además, ustedes sí que es cierto que tienen historias para contar, que esa es otra de las características de las entidades o empresas con propósito. Las ONG son empresas con propósito. ¿Me escucharon bien? Que va más allá de tener una visión y una misión. Y que desafortunadamente nosotros nos metimos en la cultura de la planeación tradicional y olvidamos mucho los modelos propios. Una ONG se crea con un propósito superior. Y un propósito superior va mucho más allá de una visión y una misión, porque ese es el esquema del estándar de las empresas del mundo del capital. Entonces, en esa relación de empresas con propósitos hay un asunto muy importante. Es que en su relación con la gente todos los días generan historias, y además historias bonitas, de los hechos y los impactos que logramos, que en la mayoría de los casos, si ustedes los evalúan, son en función de la reparación. Y cuando hablo de reparación, no solamente hablo entonces de las ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos, pues, o a la asesoría jurídica para que una comunidad o una sociedad reclame. No, no es solamente eso. En muchas de las labores de extensión que hacen las ONGs con sectores poblacionales vulnerables, hay un hecho palpable de reparación. Pero esa reparación implica, por un lado, que se les reconozca, de que existe. Es como los cuidadores o cuidadoras, de la mujer o el hombre que se quedó en la casa con el papá y la mamá y sacrificó pues la posibilidad de tener una relación, de disfrutar la vida, y además se genera una relación umbilical entre cuidador y cuidadora, o cuidador y la persona que está recibiendo ese beneficio, que hace que no se pueda ir porque entonces el señor no come, la señora no come. Incluso yo les voy a decir una cosa, yo soy amigo en una aplicación, no ojalá por los bancos y no por las cooperativas, de la hipoteca inversa. Porque conozco de familias, de ancianos, con su cuidador o cuidadora que están aguantando, y como se dice, o están en una situación calamitosa muy delicada. En esos casos, en una visión solidaria, ese tipo de situaciones traerían mucha ayuda para que la gente recupere un ingreso digno, que no lo tienen. Entonces no me alargo más, yo sí creo que hay una condición especial, fundamental de las ONG, que son entidades reparadoras. Y que ese es un activo estratégico que hay que evidenciarlo, y más en este momento, para decirle a muchas entidades, al gobierno nacional, a la empresa, nosotros somos especialistas en reparación. Y con seguridad que si eso se vende y se interpreta bien, pues ahí tendremos escenarios muy importantes para hacer una acción que beneficie mucho, no solamente este momento, sino que ponga y siempre pues estructuras muy poderosas para lo que tiene que ser el mundo que está por venir. Muchas gracias, Osvaldo. Tenemos otras dos preguntas que quisiéramos, que te vamos a formular. Tú ponías mucho énfasis en que la acción articulada es un camino que debemos seguir construyendo, porque pues digamos que durante los últimos años hemos venido diciendo hay que articularnos, hay que trabajar de manera más asociativa, de manera más colaborativa. Y digamos que ese es su camino. Pero ¿cómo le hacemos para seguir andando articuladamente si las políticas públicas, si los recursos públicos, si la cooperación nos sigue fragmentando en el sentido de estos procesos son de mujeres, estas platas son solo para niños, estos temas son solamente para las cooperativas, y nos sigue manteniendo en el elemento central del neoliberalismo de divide y reinarás, y es mejor lo fragmentado que lo asociativo o lo solidario. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ese camino de la articulación nos permita seguir caminando de la mano? Pues eso implica una condición, pues es decir, hay un asunto muy importante que parece muy sencillo, pero que lo hemos perdido, que es la confianza. Okay. Y yo lo he puesto en práctica aquí, pues si esta entidad se llamara desconfiar, aquí no venía nadie. Se llama confianza. Esa es una de las cosas extraordinarias que tiene como activo esta institución, el nombre.
La confianza es un pegamento absolutamente poderoso. Y una de las capacidades que tiene la cultura del capital es que nos ha vendido la idea del individualismo, ¿ah? De ese ego, pues, del hedonismo. ¿Ah? Una de las cosas que yo digo, hombre, qué tan bueno que en este proceso del confinamiento y la pandemia, ¿en qué quedó el carro Mercedes-Benz? Si no lo puedo sacar. ¿Ah? ¿En qué quedó? ¿O en qué quedó mi carro, pues, de 20 o 30 millones de pesos cuando el dólar estaba a 2.000 pesos, que todos nos montamos en carro? Y hay que ver los barrios populares, sin parqueaderos, todas sus vías llenas de carros. ¿En qué quedó eso, güey? Que incluso los días de pico y placa, madrugamos a las 4 de la mañana para no bajarnos del carro y poder llegar puntuales al trabajo. Hablo del sentido de la individualidad de nosotros. Y con ese tipo de personas que están hechas las organizaciones sociales. Yo cada que me pongo a veces a mirar, oye, aquí nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Ah, pues porque es que el mundo está en las organizaciones. ¿Y cuál es el mundo? La cultura de las personas. Entonces, ¿cómo hacer una postura crítica de parte de nosotros que estamos en el sector social de que tenemos que ser más solidarios, ¿no? Más mutualistas, renunciar un poco más al confort y a la visión individual para realmente compartir? Yo creo que en eso hay veces nos quedamos mucho en el decir. Es como en la cosa patriarcal y machista, pues, de que los hombres pensamos de que no, que nosotros no tenemos la culpa, pues. Y que si somos infieles es porque nos estaban enyerbando, pues, siempre estamos buscando la justificación. No, tiene que reconocer desde el punto de vista de la relación con las mujeres. Los hombres tenemos una visión absolutamente patriarcal. Y, claro, somos productos también, pues, de toda esta cultura, sí, pero por lo menos hay que empezar por reconocer. Y yo creo que aquí hablo de esto porque también es la hora de sentarnos, muchas ONGs y sus directivos, y bueno, pues vamos a seguir solos, o nos juntamos, o qué hacemos. Porque si cada quien va a querer defender el aviso, pues cuando ya ni siquiera aviso tenemos, para ser pues bien patéticos, no va a ser posible. No va a ser posible. Y no solamente la unión en función pues de cumplir el objeto social, sino la unión logrando una inspiración de vocerías que haga que la institucionalidad de gobierno tenga reconocimiento para estas entidades. Porque además ahí nació otro cáncer bien tenaz. Es que muchas ONGs que están relacionadas con la institucionalidad pública, o digamos más bien politiquero, o en el uso de la politiquería, son pseudo ONGs hechas para la contratación y volver rico pues a un político, a un grupo o a una casa política. ¿Cómo somos capaces nosotros de juntarnos y hacer un manifiesto que le diga a esta sociedad y que le reclame a la institucionalidad de gobierno que nosotros tenemos conocimiento y podemos prestar mejores servicios? Pero tenemos que trascender. Lo pequeño es hermoso, y yo incluso aquí me denomino el guardián de las pequeñas cosas, pero nosotros tenemos que tener más ambición de juntar cosas, porque lo pequeño, muy pequeño, enfrentado a este mundo tan desigual, nos terminan aplastando. Yo sí concito mucho la asociatividad. Juntos rinde más y es mejor. Juntos rinde más y es mejor. Y entonces no esperar situaciones extremas de la crisis para que nos confine el incendio, sino cómo nos anticipamos, cómo empezamos las conversaciones. Yo veo que muchas veces eso se ha intentado, pero se paralizan. No, hay que avanzar con toda tranquilidad en ese tema de la conversación y de la juntanza. Ahora, no todas las veces hay que acabar con las organizaciones. Pueden haber juntanzas de intereses para atender grandes convocatorias. Yo les hablaba ahora un poco de que una alianza con el sector cooperativo puede ser importante porque acuérdense que también para poder licitar es muy importante la estructura patrimonial y las ONGs muchas no la tienen, entonces pierden las opciones. Entonces, ¿qué consorcios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos juntamos? Yo creo que ahí tenemos que explorar iniciativas para mirar cómo avanzamos, porque creo que será una condición muy tenaz de vencer la fragilidad si seguimos trabajando aisladamente. Gracias, Osvaldo. Y aquí hay otra pregunta y digamos un escenario mucho más poético, ya que tú nos hablabas de que la poesía y nos trajiste mucha poesía en la presentación y quisiéramos ver como 3 palabras que nos digan eso de la esencia, que nos den un escenario de la esencia solidaria. Te la pongo buena. No, pues es que hay muchas expresiones de la solidaridad. Por ejemplo, hay que asociar la solidaridad con el otro.
esa palabra es esencial, pues ahí hay una pista extraordinaria. Otredad, esa es una pista con el otro, es con el otro, es la juntanza, es con y lo mutual, es mutuo, es recíproco. Y lo mutuo y es recíproco, entonces nos saca de ese escenario de riesgo engañoso, de cómo yo le salgo adelante al otro y cómo le traslado el riesgo al otro. No, el riesgo tiene que ser compartido. Entonces, fíjense ustedes que todo eso se anuda, ¿no? La mutualidad, reconocer al otro, ¿no? Eso es, todo se anuda. Y todo ese sentido, pues, también de encontrar en la reparación un ejercicio muy bonito, reparar. Yo no sé, alguien me dijo que, creo que es en Argentina, que hay una gente que ha desarrollado una idea muy bonita de ir por los barrios haciendo reparaciones de artefactos, y haciendo ensambles y poniendo a funcionar una cosa con la otra, y eso se vuelve una fiesta maravillosa, pues fíjense ahí ese sentido del compartir. Yo pienso que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar mucho para vencer este sentido del individualismo. Es cómo rompemos eso, pues. Y volvamos atrás, pues, a todo lo que fue la cosmogonía de nuestros pueblos indígenas. Eso era absolutamente abundante, la colectividad, y el neoliberalismo lo que propone es lo contrario. Una de las cosas graves en la educación virtualizada es que se pierde el sentido del compartir. Y claro, les cae de perlas, por Dios, que lo juntan pues con todas las habilidades que le dan a los chicos en el uso de la tecnología y los encierran en ese pequeño mundo. Pero eso nos hace mucho daño. Entonces, clave, compartir. Clave el sentido estético y ético de las cosas. Volver al origen, ligeros de equipaje. Bueno, hay más muchas palabras, pero fíjense que todo tiene mucha relación con la importancia de una acción bella y hermosa que es estar juntos. Gracias, Osvaldo. Pues muy inspirador estas palabras, y creo que estas son las que tenemos que volver a retomar, ahí sí, como decías tú, en nuestras planeaciones y en nuestras miradas hacia futuro. Quitar esas palabras de generación, más bien de reparación o de sentido de compartir. Yo creo que nos dejas unas palabras y unos retos para seguir. Bueno, voy a terminar con una no sé si es pregunta, y saludo a Elsie Machacado, que está desde Barranca acompañándonos, y nos está diciendo que es muy importante la formalización laboral de las organizaciones sociales, por lo menos en un ingreso básico. Si lo lográramos, podríamos cumplir con el objetivo número 8, pero en este instante el gobierno no nos tiene metidos en esa gran bolsa de darnos los apoyos y demás. Yo sé que pues no es tanto una pregunta, pero sí, ¿qué hacemos para, pues todos saben que la Confederación ha venido trabajando muchísimo en estos decretos de la emergencia para que se nos reconozca como un actor, no como un actor privado, sino como un actor social? Pero ¿qué hacemos para que esto de verdad, que es financiero y que tiene que ver con que esto que es financiero, que es la formalización laboral y tener estos incentivos, no sea el motivo que acabe todo el tema de la construcción de saberes y todo el tema de la acción social de las organizaciones sociales? A las ONG le pasa algo muy similar al sector cooperativo. Que nosotros tenemos que ser mucho más conscientes de que somos organizaciones sociales. Y que como organización social no hacemos parte del sistema imperante del mundo y hegemonía del capital. Estamos ahí en esa misma olla, pero somos distintos. Y yo creo que es un asunto de reconocer nuestra identidad. Y como no reconocemos nuestra identidad y no nos definimos con toda claridad, entonces eso termina a veces en una relación, voy a decir, no sé si es la palabra adecuada, de mucha melosería con los estamentos, por ejemplo, de gobierno, de las autoridades,
Y una situación que a veces no es tan poco clara con los parlamentarios que tienen que hacer un reconocimiento de estos sectores. Es que aquí hay entidades que han logrado hacer lobby para que los tengan en cuenta. Les voy a decir, hay unas ONGs que a lo largo y ancho del país vienen haciendo intermediación financiera, ONGs de microfinanzas. Y algunas de esas entidades de microfinanzas incluso ascendieron a entidades reguladas. Hablo de Banca Mía, Banco W. Y tienen una asociación que se llama Asomicrofinanzas. Pues les digo que Asomicrofinanzas logró incluir en muchos de los decretos las particularidades de decir establecimientos bancarios y entidades microfinancieras, por encima incluso de cooperativas. En muchos casos, las cooperativas tenían que correr a través de sus voceros de la Confederación. ¿Y a dónde quedaron las cooperativas? Pues a propósito de que sí se pueden lograr a través del lobby incidencias que permitan reconocimientos. Ahora que se está hablando tanto de renta básica, en cabeza de algunos parlamentarios como el doctor Iván Marulanda, bien valdría que la Confederación se acercara al doctor Marulanda y a algunos parlamentarios que son absolutamente abiertos a entender que hay otros sectores que la están pasando muy mal y que en correspondencia se dicten algunas medidas. Porque entonces hemos quedado sumidos ahí, no aparecemos por ningún lado, y si a eso le sumamos la informalización que tenemos en algunas de nuestras entidades, quedamos absolutamente perdidos. Y lo otro es también tener vocerías propias en el Parlamento, porque nosotros somos muy dados a desarrollar relaciones de capital simpatía, sí, mucha simpatía. Nassim Taleb, vuelvo pues a ese teórico de riesgos, uno de sus libros últimos llama Jugarse la piel. Oiga, ¿cuáles son los voceros de nosotros en el Parlamento que se jugarían la piel por las ONGs? Hagan esa pregunta. Porque sí uno conoce de parlamentarios que se juegan la piel por el mundo del capital. Y que se juegan la piel y sus intereses y el bolsillo a la hora de aprobar lo que ellos llaman reforma tributaria estructural. Nosotros necesitamos buscar de ese tipo de personas. Y yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en las ONGs se juegan la piel por las organizaciones, por las ONGs. Sacrifican incluso su condición y situación personal. Pero a la hora de las vocerías y de quienes nos representen en el Parlamento, donde hay que lograr cosas, allí no tenemos los parlamentarios que se jueguen la piel por estas organizaciones. Son simpáticos con nosotros, se acercan en determinados momentos pensando en que tenemos muchos votos. Y yo sí le puedo decir una cosa, lo que son las ONGs y las cooperativas, muy poquitos votos tenemos. Porque también entonces nos falta más identidad y más carácter, ¿escucharon bien? Carácter. En hacer un ejercicio ciudadano que mejore las características de los ciudadanos para que hagan mejor ejercicio político. Pero en eso también somos muy tímidos y nos quedamos a la mitad del camino, entonces ni chicha ni limonada, vuelven a ganar los mismos con las mismas, de una ciudadanía poco informada que los van jalando con cosas tan elementales como el día sin IVA. Bueno, mil gracias, Osvaldo. Tenemos otras dos preguntas, pero yo dejo aquí. Te agradezco mucho este compartir y le doy el cambio a Lina para abrir micrófonos. Perfecto, muchas gracias Osvaldo por la presentación y por las preguntas que has respondido, que son las que han estado puestas en el chat. Tenemos espacio para intervenciones, a veces uno no tiene preguntas, pero quiere comentar algo o pedirte el favor de que amplíes alguno de los conceptos que nos has regalado en esta mañana. Entonces voy a pedirles por favor a los participantes que levanten su mano o anuncien de alguna manera su intención de hacer algún comentario y les pido por favor que esos comentarios no tomen más de 1 minuto con el fin de que podamos participar más. Entonces, si alguien tiene un comentario que hacer, algo que añadir, incluso a veces hay preguntas que uno no escribe, pero que las tiene allí rondando gracias a la presentación que ha hecho Osvaldo y a las preguntas que ha respondido. Entonces, déjenoslo saber ahora.
Buen día, creo que levanté la mano. Gracias, Carmen Tulia. Sí, sigue adelante. Mil gracias. Carmen Pues, Tulia, importante que nos digas de dónde vienes, de qué entidad, de qué territorio. Gracias. perfecto. Mi nombre es Carmen Tulia Arara Torre, yo soy la directora de una asociación cuya sigla es Azorucali y que tiene su operatividad en Cali. Nosotros como asociación, pues, ofrecemos diferentes servicios a las personas asociadas. Hay dos servicios que, digamos, se movilizan mucho en nuestra organización. Uno es la creación de los bancos comunitarios. Ahora los vamos a llamar formación financiera. Muchos se asocian con el propósito de ser parte de este grupo de formación financiera, y los microcréditos. Son como los dos servicios que más se movilizan, aunque tenemos otra serie de servicios. No me quiero extender mucho, entonces quiero agradecer al señor Osvaldo por la exposición, muy interesante, muy clara, muy actualizada y aterrizada con la realidad particular de las ONGs y en nuestro caso con la realidad de nuestra ONG. Muy también de acuerdo con el hecho de que requerimos apostarle a la solidaridad y a la unión como un mecanismo de resistencia al modelo, digámoslo, que nos daña o que nos afecta negativamente. Pero siempre me estoy preguntando, nosotros como asociación nacimos en el 2008 y el objetivo fue asociar diferentes ONGs para trabajar en equipo. De hecho, ese sigue siendo nuestro eslogan, trabajo en equipo, haciendo equipo. Pero la verdad, desde el 2008 hasta el 2011, eso lo intentamos y no fue posible por todos digamos, las situaciones de los egos, de los intereses, de los miedos, bueno, todo este tipo de cosas que humanamente nos componen. Después, en el 2017, nace el Fedevalle en Cali. Para Azorucali fue una gran experiencia y maravilla, porque sentimos como que encontramos a alguien que asume esta idea de unirnos como ONGs. Y allí estamos con Fedevalle muy comprometidos y muy queriendo seguir adelante. Pues ha tenido sus más y sus menos, pues por todo como empieza. Pero sabemos que todos los que estamos como ONGs estamos muy comprometidos y queriéndola sacar adelante y poder vincular a nuevos integrantes de otras ONGs, porque le apostamos a esto de la otredad y de la solidaridad. Pero aquí va como mi temor o mi preocupación, y quiero compartirlo con ustedes, y es que no hemos encontrado un modelo, digámoslo así. Digamos, el Estado, el gobierno, el sistema tiene ya su modelo estructurado en el cual nos forman y nos educan, pero la otredad, la solidaridad, el trabajo mutuo y conjunto, a veces siento que no tenemos como el modelo, porque no se trata de competir, no es para irse en contra, porque creo que cuando estamos en contra, es más, nosotros pensamos contracultura. De pronto alguien nos hacía la reflexión, cuando nos vamos en contra como que terminamos fortaleciendo el otro lado. Entonces no se trata tanto de eso, sino como poder desarrollar un modelo de que cuando, pienso yo, ¿no? Que cuando nos integremos, nos empecemos a formar y a consolidar y a compenetrar con esa forma y ese nuevo estilo de otredad y de solidaridad que nos invite a dejar el otro que nos divide, que nos separa, que nos produce miedos y todo ese tipo de cosas. Entonces es como mi reflexión desde la asociación y desde mi experiencia del 2008 con la asociación hasta la fecha, en cuanto que he pensado a veces no hemos encontrado en sí el modelo que nos solidarice de forma organizada, de forma contundente, avanzada, y que avance atrayendo a nuevos. Muchas gracias. Carmen Tulia, muchísimas gracias por tu comentario. Osvaldo, ¿quieres decir algo al respecto? Tenemos un siguiente turno de palabra. No, yo creo que escuchemos, demos la palabra, escuchemos.
Perfecto. Entonces, el siguiente turno de la palabra lo tiene Patricia Uribe. Por favor, preséntate, dinos desde dónde estás conectada y haces tu comentario. Muchas gracias, Patricia. Patricia, no te estamos escuchando. Mientras Patricia resuelve tal vez un problema con la conexión, entonces vamos a darle el turno de la palabra a Ana del Carmen Galeano Escobar, que también está solicitándole. Ana del Carmen. Ana del Carmen, no te escuchamos. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Bueno, no pudimos escuchar a Patricia ni a Ana del Carmen, no sé, por alguna razón técnica seguramente. Ya entramos. Es que se cayó. Bien, Patricia, por favor. Luego sigue en el turno, después de Patricia, sigue en el turno de la palabra Ana del Carmen y luego José Jairo González. Adelante, Patricia. No las escuchamos a ninguna de las dos, ni a Patricia ni a Ana del Carmen. ¿Hay alguna cosa técnica? Jairo, ¿quieres intentarlo? Ok, sí. Sí. Adelante, muchas gracias. Buenos días, José Jairo. Preséntate, por favor, y escuchamos tu comentario. Buenos días, amigos de la SECOM, queridos. A don Osvaldo, me parece muy interesante, muy aleccionadora esa exposición. Yo cada vez que veo exposiciones como estas, realmente conmovedoras y brillantes en el sentido de que provienen de alguien que conoce el sector, me hago la misma pregunta y puede ser, digamos, siento la impotencia de saber que esos son los mecanismos, las ONGs, el sector cooperativo, todo el sector solidario, pero el problema es que sabemos su grandeza, pero no sabemos cómo sacarla adelante. A mí me parece, como decía allí, que llegamos, como dirían en el Quijote de la Mancha, aquí nos topamos con iglesia, aquí nos topamos con la estructura de poder. ¿Cuál es la distribución? ¿Por qué no avanzamos? Y Osvaldo lo refería al final, poserías propias. ¿Por qué no avanzamos? Porque no tenemos un sitio en la mesa del poder. Y como no lo tenemos, entonces sucumbimos a los poderosos. Ahí está el ejemplo de la gran cooperativa que fue Copdesarrollo, que terminó siendo cooptada por la banca. Y otras experiencias que exitosas, digamos, sectoriales, como el sector de Juriscot, que ahora es un banco. Parece que las cooperativas ganan estatus cuando se convierten, si son de ahorro y crédito, cuando se convierten en bancos.
yo conozco experiencias que de alguna manera también casi se dejan seducir por esa trampa, digamos, de bancarizarse, para decirlo de alguna manera. Caso, por ejemplo, de la Pública, el de Huila, ¿sí? Que a pesar, siendo una de las experiencias más exitosas en el sector cooperativo, no ha sucumbido, digamos, a la tentación de convertirse pues, en un banco en tal sentido. Pero también son esos riesgos. Vocerías que salgan del sector solidario que no estén, digámoslo así, asociadas a un proyecto político, democrático, me parece que están condenadas al fracaso. O hacer lo que dice don Osvaldo allí, hacer la cartería con los partidos políticos, con las empresas, con las instituciones de gobierno para poder tener una mínima sostenibilidad para sus propósitos grandes. Entonces yo sigo pensando, ¿cómo vamos en el juego del poder, en la distribución del poder, para que estas ideas tan importantes, como por ejemplo Osvaldo, de la plataforma solidaria, el momento en que se vuelva nacional seguramente la plataforma solidaria tendrá muchos enemigos y vendrán restricciones a la operación de la plataforma solidaria, etcétera, etcétera. Allá en Antioquia, en un pequeño, digamos, en un gran sector y a una escala manejable, puede ser, digamos, tolerable para el sector financiero, pero si esa estrategia se extendiera, se convertiría en una amenaza. Es decir, todo lo que a los débiles, a los vulnerados les favorece, es una amenaza para los poderosos. Esa es la ecuación que no hemos podido resolver en términos de cómo acceder a ese poder para que haya por lo menos una mayor distribución equitativa, haya mayor equidad. Y nos quedamos muchas veces, usted lo señalaba, toda la vida luchando pues por este sector sin que efectivamente tengamos un posicionamiento real que nos permita bajar ese sentimiento, esa razonabilidad de lo social, de lo solidario, de lo cooperativo, etcétera, a los sectores que la necesitan. Gracias. Bueno, Muchas gracias a ti, José Jairo, eres muy amable. Osvaldo, en el momento en el que quieras hacer un comentario sobre alguna de las intervenciones, por supuesto que es bienvenido tu comentario. Tenemos dos manos levantadas más, una es la de Patricia Uribe y la otra es la de Ana del Carmen. Entonces, no sé qué prefieras, si hacer un comentario ahora o seguimos escuchando. No, escuchemos la gente. Perfecto, gracias Osvaldo. Patricia, tienes la palabra, por favor, cuéntanos de dónde nos estás hablando, quién eres y seguimos adelante. muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Patricia Uribe Negra. Soy la actual directora de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, que está cumpliendo justo 30 años de existencia en Medellín y en Antioquia, afortunadamente, hace varios años también en trabajos pues directamente con mujeres en Antioquia. Yo, como dijeron, un minuto para respetar, para que la palabra fluya. Bueno, primero agradecer a la Confederación, a la Federación Antioqueña, Carlos, pues que es más cercano acá, somos asociadas, pues hacemos parte de la Federación Antioqueña hace muchísimos años y quiero resaltar que en este momento, pues que es histórico y en este acontecimiento que es la pandemia, la Federación ha estado ahí como que todas podemos decir ya en las asambleas, la Federación está, hacemos parte y, pues, y se siente la juntanza a la que Osvaldo llama. Y también somos pues socias de confiar. Y para decir como en lo que le escuché muy atentamente a Osvaldo, pues Mujeres que Crean tiene sede y es una considerada pues patrimonio de la ciudad ya, nuestra sede en Prado Centro, invitadas todas en esto que vamos a ir haciendo que se llama la Plataforma de la Solidaridad, que me gusta mucho ese llamado pues que hace Osvaldo. Entonces, en ese sentido, invitas pues sí, cuando ya empecemos de nuevo con toda seguridad a salir, ya nosotros anunciamos que hicimos nuestra asamblea presencial, con todos pues los cuidados que se requieren, pero
eso de poder estar juntos y juntas ha sido como desde el nacimiento de los orígenes de mujeres que crean, aliarnos con otras. Ha sido una de las intenciones que en todos los tiempos y en todos los nos ha fortalecido. No solamente con otras organizaciones de mujeres en el movimiento social de mujeres, sino también con otras organizaciones de la sociedad civil. En mi caso hacemos parte de la CEPA, de la Veeduría del Plan de Desarrollo, es decir, estamos convencidas por ser feministas y por ser movimiento social de mujeres, que lo que más nos puede ayudar a transformar la realidad política, hacer transformaciones grandes de eso que dijimos tanto y que no lo escuché, no sé si fue porque no escuché, pero que ese mundo posible que queremos hace desde el Foro Social Mundial, que se hizo más evidente como una plataforma, si diríamos mundial. Y yo anotaría dos asuntos. Uno que no lo escuché, entonces quiero hacerle el llamado porque es muy inspiradora pues, la conversación con Osvaldo y agradecerte también. Uno es que el nosotros y el nosotras nos tiene que habitar más. Siempre en los relatos de eso que nos hace el llamado Osvaldo a que hagamos nuestros relatos de cómo sí hemos reparado y hacemos reparaciones en unos casos más físicas, en otros psicosociales, reparamos el mundo y las mujeres sí que sabemos de eso y esta pandemia sí que lo evidenció. Ese nosotros y nosotras hay que construirlo más al interior mismo de las organizaciones a las que pertenecemos. Todavía y aún se oyen mucho el yoísmo. Yo hice, yo digo, yo pienso, yo. Y un yo que se puede cultivar y está bien, pero los egos creo que también ya lo nombraban, quienes me antecedieron que pude escucharlos, una Carmen Tulia, por ejemplo, y eso que nos ha también dañado tanto al interior de las organizaciones. Yo creo que hay que trabajar mucho al interior en ese trabajo invisible de todos los días, de cómo ejercemos y hacemos ejercicio del poder, no sobre otros, sino con otros y otras. Yo creo que ahí ese llamado que hace el compañero que me antecedió es en términos del poder, de esa reflexión que ya citaba Osvaldo con Foucault y con otros tantas, y nosotras sí que lo hemos tenido que trabajar porque vivimos una cultura patriarcal, reflexionar, pensar y saber el cómo. Y en ese cómo, yo sí llamo al último, al segundo asunto que quería evidenciar, y es a esos liderazgos que se quedan y permanecen en el tiempo como unipersonal. Pienso que las organizaciones nos tenemos que hacer el llamado también a poder generar en unas generaciones que vienen ahí, que las cruzó no porque no tengan cerebro, tienen cerebro, pero las cruzó un sistema, primero un capitalismo salvaje y un sistema neoliberal que aunó más a ese individualismo y por todos los medios invadió para ese individualismo. Entonces uno ahora decirle a alguien, a una joven, quieres hacer parte y asociarte de la Corporación Mujeres que Crean, ejemplo, dice, no, no se comprometen, quiero la maestría, quiero viajar, quiero otras cosas, entre otros muchos ejemplos. Yo creo que el llamado es también a esas organizaciones de lo social, a ese relato que hay que contar y hay que evidenciar, también a mirarnos hacia adentro en tanto o podamos manejar ese adentro y ese afuera, no por la dualidad, sino por lo que significa, para poder hacer cambios trascendentales en nuestras maneras también de juntas directivas, de equipos directivos, de todo eso con esas aún jerarquías verticales que en el construir juntanzas y alianzas, mi llamado sería para aportarle a esta reflexión más horizontalidad, de la mano de lo que ya se ha dicho, que hay que formalizarse más pues, en asuntos para poder también tener fortalezas, pero sí en el sentido de lo solidario, lo humano y lo que sí nos genera alianzas en esa causa común que tenemos, que es el poder cuidar este planeta, esta, como dirían en América Latina, esta Pachamama, y que de verdad en el centro quede la vida, y esta es nuestra oportunidad para hacerlo.
Si no lo hacemos ahora, ese legado que tenemos de tantos años de trabajo no se va a ver y no se va a hacer sentir. Y creo que ya lo estamos haciendo. No hemos iniciado. Ese trabajo lleva muchos ancestros que lo han hecho y creo que es de ellos y de ellas que hay que aprender. Y gracias por este espacio. Creo que me extendí mucho, disculpe. Gracias a ti, Patricia, por el comentario. Queremos saber si Ana ya está disponible. Ana del Carmen, ¿estás por ahí? Sí, me conecté aquí desde el celular porque desde el equipo no pude. Buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bienvenida. Cuéntanos de qué organización formas parte y tu comentario. Sí, muchas gracias. Pues saludo mucho este espacio y a estos encuentros que ha venido haciendo la Confederación y también sumando a eso pues la Federación Antioqueña de ONGs. Pertenezco a una organización bellísima que es la Corporación para las Finanzas Solidarias Fomentamos. Fomentamos es un campo aliado entre organizaciones cooperativas y ONGs que han trabajado durante mucho tiempo, y en eso incluyo pues a nuestra bella plataforma de Confiar, por toda la inclusión de derechos económicos, sociales, políticos, culturales. En ese orden de ideas y escuchando pues a Osvaldo y Alejandro, que han hecho pues como toda una contextualización de todo este cuento de la solidaridad, y que la solidaridad no solamente se nos debe de enarbolar ahora en esta coyuntura que estamos viviendo, sino que desde hace mucho rato muchas de nuestras organizaciones trabajan por todo este concepto solidario, de humanidad, de juntanza, pero que muchas veces no lo hacemos muy consciente. Y en ese orden de ideas yo creo que nosotros tenemos que empezar a ganar en términos de las fuerzas cuando nosotros nos proponemos a luchar por algunas cosas que nos afectan como organización, sacamos las cosas adelante. Yo recuerdo que en un momento dado tuvimos todo este cuento de la reglamentación o las formas impositivas que nos hizo la DIAN en algún momento dado, y como fuerza con la Confederación, la Federación, nos unimos y empezamos a dar como la pelea frente a los derechos y a la pertenencia de lo que nosotros somos, y creo que hemos logrado algunas luchas que hemos realizado. En ese orden de ideas es también cómo nosotros tenemos que aprender a creernos, a saber que nosotros somos fuertes cuando nos unimos, a saber que tenemos que también actuar en coherencia y correspondencia con lo que somos. Y en esa parte creo yo que es muy importante, y Osvaldo lo planteaba ahorita con todo este cuento de la reglamentación que nos ha dado el gobierno nacional, y muchas veces, o muchos de las organizaciones que hacen parte de la federación y obviamente de la confederación, no trabajamos como en correspondencia a lo que somos. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos que administrar algunos recursos, y son recursos que tienen que ser muy bien administrados porque son escasos, pero que tenemos que tener un claro enfoque de transparencia, y muchas veces no nos vamos para nuestras organizaciones cooperativas solidarias, sino que muchas veces nos vamos hacia la banca. Yo escribía en el chat eso, o sea, ¿cuál es la correspondencia que nosotros tenemos con ese quehacer solidario, humano, que nosotros hacemos porque a veces es como por facilidades y no logramos sumarnos como en estas experiencias que tenemos a nuestro alrededor, como es todo este movimiento cooperativo? No solamente Confiar, muchas de las organizaciones solidarias que tenemos alrededor. Y en ese orden de ideas yo lo planteo mucho, porque en la federación lo hemos discutido mucho, cuál es la correspondencia que nosotros tenemos para que nos juntemos realmente, para que logremos muchas cosas, para que no solamente es buscar el apoyo, la ayuda o el crédito, sino que también construyamos sociedad y humanidad con estos proyectos tan bellos como son los de la cooperativa Confiar y de muchas otras cooperativas que también están a nuestro alrededor. Entonces, es como el llamado de plantear que en
contexto, y no solamente ahora, sino para seguir cómo es nuestra coherencia, nuestra correspondencia, nuestra construcción solidaria que nos permite a nosotros ir sacando muchas cosas adelante. Porque Patricia ahorita lo planteaba y un poco también Osvaldo, cuando hablábamos, por ejemplo, de la contratación pública, muchas veces nos olvidamos que estamos aliados y estamos con otros y nos codiamos para mirar a ver entonces quién se va a ganar el contrato, ¿cierto? La forma como nos trata de pronto a nosotros los gobiernos locales y departamentales no son de una manera entre iguales, sino que muchas veces hacen unas distinciones que nos desfavorecen a nosotros en nuestro quehacer. Entonces, en ese orden es mirar cómo nosotros debemos de seguir fortaleciéndonos nosotros acá, y en este tiempo, también lo dijo Patricia, y yo también lo hablo, cómo ha sido el trabajo que hemos tenido desde la federación, que nos ha mostrado una federación fuerte, porque la suma de todas las experiencias que nosotros tenemos la hacen fuerte, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir sumándonos y ayudándonos en esos diálogos permanentes con entidades y con proyectos como los que hoy nos muestra Osvaldo con la plataforma solidaria, y que hacen parte pues también como de esa esencia de construcción humana que nosotros debemos de seguir reivindicando, trabajando y luchando en cada una de nuestras apuestas, en cada una de nuestras organizaciones, pero sumando también con otros. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana del Carmen. Estamos ya a punto de cerrar este diálogo y quisiéramos pedirles a todas las personas participantes que escriban en el chat una palabra que signifique lo que en síntesis podría decir que le deja este diálogo que hemos tenido hoy con Osvaldo y con todas las personas que han participado. Entonces, para el cierre de nuestra sesión, lo que vamos a hacer es escuchar a Osvaldo con un comentario final y luego Carlos hará el cierre oficial de la conversación. Esperamos entonces que cada uno de los participantes escriba en el chat una palabra que le haya dejado este diálogo de hoy. Muchísimas gracias, Osvaldo, te escuchamos. Bueno, muy simple pero contundente. A propósito, Patricia hacía referencia. Otro mundo es posible y está en este. En ese sentido, ¿cómo desarrollamos esa capacidad de mirar? A veces tenemos el ojo muy embolatado porque nos ponen a mirar para otro lado, nos despistan. Insisto en eso. Otro mundo es posible y está en este. Muchas gracias por la invitación a través de Carlos, a la Confederación, a la Federación, y tengan pues no solamente este amigo, compañero, sino en confiar un aliado fundante para todas sus agendas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Osvaldo por tu intervención. A las personas que estuvieron conectadas con nosotros, les extendemos la invitación para dentro de 15 días, les estaremos confirmando la fecha. Vamos a hablar entonces sobre articulación. Esa es la siguiente palabra, la siguiente dimensión que esperamos se traduzca en reflexiones y acciones para el sector social. Y de la misma manera estaremos enviándoles también a ustedes la presentación, el boletín y también la grabación de esta reunión para que lo compartan con las demás organizaciones, personas de sus organizaciones. Entonces, ánimo, seguimos aquí en contacto, en dimensionando la solidaridad desde la Confederación Colombiana de ONG, las federaciones, las plataformas y redes que componen el sector social y nuestros aliados estratégicos en todo el país. Muchos éxitos para todas y para todos. Gracias, Carlos. Yo estoy recopilando las palabras que van dejando en el chat a medida que vayan saliendo los participantes. Yo cierro hasta el final la aplicación.